Bueno, estamos de vuelta aquí en UCI Noticias y efectivamente la responsabilidad está en manos del Congreso, como lo dice el informe de Tiffany Tipiani. Estamos aquí con el constitucionalista Fernando Calle. Primero, hay algunas voces que dicen que el presidente ha violado la Constitución al tomar una medida como esta. ¿El presidente ha violado la Constitución, sí o no? No, en absoluto. Todo está dentro de la Constitución. Correcto. Incluso disolver el Congreso como vacar al presidente. O sea, yo creo que a veces perdemos la serenidad y, como ves, escucho yo ahorita mentiroso uno, mentiroso el otro, el concurso es mentiroso. El pueblo es el que está escuchando. Y sobre todo a mí me preocupa, Miguel, los muchachos de 12, 13 años que están viendo un espectáculo, porque ahora la difusión es grande. ¿Y qué pensarán? Pues que así es la gobernabilidad, así es el que triunfa. Y esto es bien grave porque estamos generando un mal ejemplo total a las generaciones que están continuando, ¿no? Todo está planificado. Lo único que yo digo, y sí hay que aclarar cómo va a ser esto de los paquetes, porque una cosa es que se discute en el Congreso y otra, cuidado, cómo va a ir las preguntas en el referéndum. Eso de paquetes hace daño porque algunas veces se elegía en el tribunal, otros también por paquete. Y creo que lo que tiene que identificarse es cosa por cosa, ¿no es cierto? La emergencia, sin duda, el Consejo Nacional de la Magistratura. Espero que en el debate, porque si no la gente va a empezar a darse cuenta que en el paquete no todo es contra la corrupción, ¿eh? No confundamos. Lo único que puede ayudar a la corrupción sería el Consejo, porque indudablemente la calidad de Consejo Nacional que podamos tener, y ojalá se haga todos los esfuerzos, de gente con mucha prestancia, respetados por todos y con una voluntad tremenda de querer servir al país, puede ayudarnos a moralizar desde el punto de vista del sistema de justicia, que es lo más delicado, que es lo más importante, en verdad. Pero estoy viendo algunas restricciones, ¿no? No todo lo que venga del presidente es malo, pues entonces, por ejemplo, yo creo que deben reflexionar sobre los 30 años de ejercicio profesional, o mejor dicho, desde el título profesional, porque podrían haber algunos que no han hecho ejercicio profesional, o son jueces o empresarios, qué sé yo, pero por lo menos que se evalúe esa distancia, que ha habido ya debates hasta en el tribunal cuando se exigía para ser miembros de la Corte Suprema. Correcto, pero no nos salgamos todavía de la cuestión de confianza. Primero, la cuestión de confianza es una cuestión de confianza que va amarrada a los 4 proyectos presentados. Bueno, la cuestión de confianza es una política de Estado que la pide el presidente. Vamos a ver, porque eso dice el ministro de Justicia. El problema es que aquí dice una cosa un ministro, dice otra cosa el premier, dice... Lo primero que hay que aclarar, porque esto es bueno, porque estoy notando varias desviaciones de criterios, es que en nuestro país, Miguel, no hay primer ministro, que quede bien claro, no confunda a la gente, y no confundan más a la gente. Nuestro país no tiene un sistema parlamentario, hay presidente del Consejo de Ministros, que no es el jefe de gobierno. El Perú tiene al jefe de Estado y jefe de gobierno, que es el presidente de la República, ¿no? El otro es su vocero del gobierno y, bueno, naturalmente dirige la política burocrática del Estado, siempre y cuando que el presidente esté de acuerdo. Entonces, bajo esa situación, el voto de confianza que se está solicitando, que mañana vamos a ver cómo lo plasman, ¿no? Porque el ministro hizo una cosa y el Congreso está haciendo un esfuerzo, no se puede negar que han reaccionado rápido para presentar estos 4 temas, en que indudablemente, por lo que dice el presidente del Consejo de Ministros los haría suyos como política de Estado para incorporar al paquete del voto de confianza. Ahora, una pregunta. ¿No es bueno eso? ¿Por qué el presidente dice, voy a ir a presentar, de ahí se tiene que corregir, decir... Bueno, son esos lapsos, pues, porque él no le toca, él no. Pero se entiende que como el presidente del Consejo de Ministros es el vocero oficial, quizás un lapsus, porque él ha debido decir, va a ir el presidente del Consejo de Ministros a presentar la decisión del gobierno, porque además no te olvides que la posición del presidente del Consejo de Ministros y la posición del presidente no es solitaria, tiene que ir con todo el gabinete, tiene que haber suscrito, no digo que vayan a haber solicitado la cuestión de confianza, aprobada. Ok, ahora, ¿por qué, qué pasa si es que le niegan la confianza? Bueno, a la vista de las informaciones, de las posiciones, pareciera que todo está tranquilo. Ya está tranquilo, ¿no? Porque acá también una cuestión de supervivencia política, no solo visible, de tibios, sino también de troyanos. Visible. Sí. Por eso es que ahí hay que tener en consideración 2 cosas. Que cuando esperemos que todo termine bien y haya referéndum,
se diferencie, porque está dando la impresión de que quieren poner así como el paquete también en el voto, y no puede ser, pues. Cada cosa tiene, el ciudadano va a tener que ver. ¿Está usted de acuerdo con la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura? Sí, no. ¿Está usted de acuerdo con que no haya reelección? Sí, no. ¿Está usted de acuerdo con la BKB? Sí o no, porque si no, cuidado, ¿no? Puede haber la sorpresa del desengaño de que algo no arrastre al voto definitivo de confianza del pueblo. Además no sería justo, ¿no? Porque fíjate, ya se está diciendo, no voy a la reelección, voy al Senado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si se aprueba como quieren los congresistas? Y vamos al paquete y en el referéndum, ante la inquietud, porque hay un rechazo a la clase política vigente, dicen no al Senado bruscamente. Bueno, se acabó. Tendríamos que entrar con la unicameralidad sin reelección y naturalmente con las reformas que se están planteando, que además se están extendiendo y creo que es bueno porque al final y al cabo esto puede incitar a una asamblea constituyente como reacción del pueblo. Por eso es que yo creo que además debería ponerse un pequeñito artículo que debe decir, esta constitución también puede reformarse mediante una asamblea constituyente, ¿no? Y había del presidente, un voto del número de los congresistas y a solicitud de los ciudadanos. ¿A usted le gustaría una constituyente? Yo creo que ya no extiendan más porque el pueblo puede exigir una asamblea constituyente. Si la asamblea constituyente, pero usted como yo creo que sí es necesaria, pero escúchame, constitucionalista está bien, promueve una ruptura constitucional. Yo creo que es necesaria, pero siempre y cuando sea consensuada. No quisiera que, yo me refiero es que el pueblo esté en ira y conforme vea, cuidado con este asunto de mañana, pasado mañana, si se distancia y la gente tiene sensación, porque hay una pregunta que nos estamos haciendo todos, ¿no? Y seguramente a ti también te inquieta. Odebrecht, árbitros, jueces, etcétera, ¿no? ¿Dónde están? Ahora ya se paralizó toda la lucha contra la corrupción y el señor fiscal debe entender que el problema del Congreso de la reforma no tiene que ver con que los fiscales, en vez de lanzar comunicados, denuncien y traten de meter preso a todos los corruptos que están andando por todo lado. La gente se va a dar cuenta que esto también no quisiera que se entienda como un distractivo. Y fíjate, Miguel, acá hay otro tema que ahí sí vamos a necesitar técnicos. Sí. Los analfabetos votan desde la constituyente del 78. Lógicamente se han orientado por el símbolo. ¿Cómo vamos a hacer con el referéndum? Bueno, ahí escapa mi posición. Vamos a una pausa comercial y regresamos para debatir con esto, porque también ya está la doctora Beatriz Mejía aquí para que se una a esta mesa. Ha tenido unas posiciones fuertes y claras. Vamos a escucharla también. Vamos a un corte. No sea tan fuerte ya, porque me hubiera corregido yo. La doctora es una mujer enérgica. Vámonos a un pequeño corte y regresamos en un minuto. Y regresamos en UCI Noticias y ya nos acompaña, se ha sumado a la mesa la doctora Beatriz Mejía para poder hablar sobre este voto de confianza que ha solicitado el presidente de la República y que el Parlamento ha accedido a través de la invitación al presidente del Consejo de Ministros, como siempre nos corrige acá el doctor Fernando Calle. Hay que hablar con propiedad. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es su posición con respecto a este pedido de confianza? ¿Y qué es lo que debería hacerse o qué posición se debería tomar para ya darle una salida al país en este momento que nos tiene trabados no solo institucionalmente, sino en la economía? Sí, mira, yo no quiero caer en el rol de tremendista, ¿no? Ni de ser confrontacional por gusto, sino que esta situación nos está obligando a asumir una posición de no permitir que pase, digamos, como a veces cuando yo era niña me querían hacer tomar una pastilla de un antibiótico que era horrible, ¿no es cierto? Entonces lo chancaban para que yo me lo pase y yo prefería que lo aplaste mi mamá para poderlo tomar. Y un poco que en este momento nos están obligando a tragarnos esa píldora que no queremos tomar y que lesiona profundamente el orden constitucional y democrático del país. Esto es un precedente muy peligroso para la vida democrática del Perú. ¿Por qué razón? Porque se está transgrediendo todo el orden constitucional, se están vulnerando normas expresas. El artículo 206 de la Constitución establece un procedimiento para las reformas constitucionales.
y que el presidente Vizcarra se lo ha pasado así con una garrocha y simplemente ha dicho, me aprueban mis proyectos de ley o si no los llevo a referéndum. Entonces, esta modalidad es totalmente inconstitucional. Previas amenazas en CNN. No, además se ha ido a difamar al Congreso de la República internacionalmente a través de CNN, y lo cual pues no corresponde al desempeño de un jefe de Estado. Un jefe de Estado no puede pues ir a hablar mal de su país a ninguna parte, por más que tenga muchas cosas, muchos problemas malos de los cuales tener que hablar, pero no puede hacerlo internacionalmente. El presidente va a presentar la mejor cara de su país. Periodístico anecdótico, doctor. Sí, brevísimo. Hablando que hay un tema constitucional. No, brevísimo, sí. Pero yo quiero empezar por la segunda parte porque ahí sí vamos a coincidir. Y es bien grave, aunque le parezca mentira al señor presidente. El tema de lo que él de ataque y denuncia es un tema interno. Y eso podría ser motivo incluso de una llamada, no sé, un debate en el Congreso, porque no es primera vez, ¿no? El presidente puede venir a UCI, puede convocar a los periodistas y aquí internamente ver cómo hacemos. Yo estoy de acuerdo en esa parte. La primera no del todo. ¿Por qué? Porque efectivamente, pero el artículo 206 también señala que el presidente puede presentar la reforma constitucional. Es el que tiene sin firmas, nada así como el Congreso. Y la parte de las facultades del presidente es convocar una extraordinaria esto es igual que el indulto que alguna vez defendía yo, que es una potestad virreinal que debe desaparecer, y monárquica más que virreinal, pero es potestad del presidente indultar. Entonces, en este caso, es facultad del presidente convocar una extraordinaria, y en el caso concordante con, no me acuerdo si es el 132 o la Constitución, hacer suya a través del presidente del Consejo de Ministros. Porque yo lo he escuchado en su discurso, él diciendo, y él no es quien pues va a presentar eso, tendría que ser el presidente del Consejo de Ministros, con la aprobación de todo el gabinete, para hacer cuestión suya de confianza una política de Estado que la ha configurado en la reforma de la Constitución. Formas, para usted no hay infracción constitucional. No solo es una cuestión de formas por usted, doctora Mejía, sino sí hay infracción constitucional. Y graves infracciones constitucionales, porque lo que hemos visto es la coacción, ¿no? La extorsión de un presidente de la República a 130 congresistas. Ese es otro tema. Te cierro el Congreso si no me apruebas mis proyectos tales cuales. Y estos proyectos, yo los he revisado uno por uno, tienen defectos terribles. No van a resolver la situación política del país, ni van a resolver la problemática judicial, ni siquiera del Consejo Nacional de la Magistratura, cuya nombramiento de sus miembros va a ser eminentemente política. O sea, el poder político de turno, sentado en el Ejecutivo, va a manejar la designación de jueces y fiscales a través de la elección del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo tengo más de 30 años investigando reforma judicial. Tengo a veces que citar esto, pero soy consultor internacional en temas de justicia para América Latina y para el mundo. Nadie me ha llamado a preguntarme, excepto una congresista amiga que me dijo, por favor, revísame estos proyectos, ¿no?, para que puedas decirme si está bien o está mal. Le digo, esto es un adefesio, esto tiene errores tremendos. Entonces, acá el tema no es que queramos molestar al gobierno. Yo particularmente no tengo nada en contra del señor Vizcarra. Yo tenía grandes expectativas, como muchos peruanos, de que al salir Kuczynski con todos los problemas de corrupción que tenía ese gobierno, el señor Vizcarra iba a traer nuevos bríos al gobierno, iba a rectificar, como él lo dijo al momento de asumir el mando. Todos nos entusiasmamos. Sin embargo, lo que hemos visto a posteriori es que sigue aplicando el mismo plan Kuczynski de imposición de toda la agenda internacional del nuevo orden mundial, por lo cual es que necesita tener el control del Congreso. Entonces, la gente que está detrás de Vizcarra lo está condicionando a hacer esto. Y yo creo que Vizcarra tiene, y el mismo Premier Villanueva, tienen que hacer un punto de definiciones, porque acá ellos están adquiriendo una gravísima responsabilidad penal por crímenes de Estado. Y creo que no son conscientes de esto, por todo este complot que tienen alrededor de ellos, que es del partido de gobierno, y que los está condicionando a hacer estas cosas. Creo que el señor Vizcarra, como ingeniero que es, no se da cuenta de lo que está haciendo, que además no es el tema solamente de la quiebra del orden constitucional, sino de todos los delitos que están de por medio, y que yo, con la experiencia que tengo en estas cosas, sé que van a entrar a un mega proceso penal por responsabilidad funcional de Estado, con delitos graves que importan desde asociación ilícita para delinquir, traición a la patria y peculado gravísimo, millones de dólares y de soles del Tesoro Público que se están festinando para la imposición de esta agenda que está destruyendo el Perú. Doctor, un ratito. Tenemos al congresista Clemente Flores
del Partido Peruanos por el Cambio. En ese momento, en la línea telefónica, ¿cómo está, congresista? Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Ustedes están con una agenda de protección del presidente Kuczynski y el presidente Vizcarra para protegerlo, cubrirlos de algo en este momento, de las infracciones constitucionales, de delitos que se han cometido. Cuénteme, congresista. Muy buenos días. A ver, estas medidas que está haciendo el Ejecutivo, primero que se está haciendo dentro del marco constitucional, respetando nuestra Carta Magna. Sí. No hay nada que esté fuera de la ley. El derecho de poner una cuestión de confianza, que lo ha hecho el presidente Vizcarra, está dentro del marco legal. No veo por qué algunas personas se empiezan a alarmar en esa situación. Solamente el objetivo de hacer esto de la cuestión de confianza es para acelerar las políticas públicas que ha planteado el presidente Vizcarra, que es referente al tema de la reforma del Poder Judicial y la reforma en tema político. Creo que son temas importantísimos. Correcto. Para el país y que así lo está pidiendo, y eso es lo que se está recogiendo y eso es lo que se está haciendo en estos momentos. Congresista, la preocupación del doctor Fernando Calle y de la doctora Beatriz Mejía es que al final esto es una medida política, pero que no hace la reforma judicial a nivel, en la profundidad que requiere el país. Esto simplemente es una reforma política, es decir, jugamos para la tribuna, pero muy poco para la reforma interna. El CNM sí es importante. Correcto, bueno, solo el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cuál es su posición con respecto a eso? ¿Usted cree que hay una reforma política profunda? ¿Cree que un referéndum es la reforma política profunda? ¿O simplemente estamos tratando el tema de manera superficial en este momento? Yo sé negar algo que ellos piensan que está bien. O sea, el Consejo Nacional de la Magistratura, en este momento, hemos visto los audios, cómo negocian los puestos para los jueces, cómo negocian los puestos para los fiscales, cómo negocian las sentencias incluso a personas, a víctimas que han sido violadas de menores de edad. Quieren negociar y queremos mantener ese mismo poder judicial. Entonces creo que están siendo realmente cegados, no sé, por un tema que no entiendo cuáles son los intereses detrás y que están de espaldas realmente a la población. En el recorrido que hace el presidente Vizcarra al interior del país, la población pide, es un clamor, cambiemos este poder judicial, cambiemos este sistema político que estamos viviendo. Y eso es lo que se está haciendo. Correcto, congresista, muchas gracias. Ojalá por... nos escuche ahora. No, es que esos proyectos no van a cambiar nada. Beatriz, yo te ruego, yo quisiera que, voy a ser bien breve para que tú nos ayudes, porque has estado en este caso bastante... yo no he escuchado de Beatriz nada de infracción constitucional, he escuchado coerción, ilícitos, enorme responsabilidad. Ahora, lo que quiero que quede claro, acabo de explicarte, por favor, no hay transgresión porque está facultado el presidente a plantear una reforma constitucional, es pero su facultad. Pero no convertirlo en cuestión de confianza, sí lo puede convertir. ¿Dónde está la prohibición? El artículo 89 del reglamento de la ley, que es el perdóname, el reglamento no puede estar por encima de la Constitución, por un lado. Hay otro tema que no es un desarrollo constitucional. Es más, yo he escuchado, por si acaso, decir, no se puede cuando están en legislatura ordinaria. No hay nada que no lo permita. Y si vas a la Constitución del 33, al artículo 111, con mucha visión, como en la Constitución del 79, en el tema de la reelección, por si acaso, es muy clara y precisa. Justamente el 33 dice, el presidente de la República puede convocar en cualquier momento una extraordinaria y la Cámara de Diputados y senadores que están en su legislatura ordinaria tendrán que priorizar de inmediato las reformas planteadas por el presidente, ¿no? Entonces, yo no te veo... pero estamos hablando de la vigente. Sácame algo que esté... tú me estás sacando un reglamento, por favor. Que lo diga. Ha invocado el artículo 133 de la Constitución. Sí, claro, eso es para el voto de confianza. Establece la cuestión de confianza que puede hacer el presidente del Consejo de Ministros. En nombre de su Consejo de Ministros. Entonces, esta facultad es justamente para la confianza al Consejo de Ministros. Perdóname, no Beatriz, es para un proyecto de ley y mucho menos para una reforma constitucional que tiene un procedimiento expreso en la Constitución. Perdóname, no es como así. Lo dispone el 206. Mira, el 206 señala un procedimiento la Constitución no es un artículo, Beatriz. Es una concordancia y un todo. Entonces, cuando dice el presidente, además no es como dices tú,
el presidente envía o propone, pero es el presidente del Consejo de Ministros, el vocero del gobierno, porque no es jefe de gobierno, el presidente es el jefe de gobierno y es el jefe de Estado. Es el que plantea, naturalmente, la cuestión de confianza, que vamos a ver cómo la expresan mañana, porque yo también estoy curioso por eso, por ver cómo se va a expresar el tema, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, en el tema, ¿por qué sí? Lo que yo me preocupa, te soy sincero, es que a cada rato, más bien el congresista no ha dicho, pero casi todos hablan de que esto es una expresión mañana en la lucha contra la corrupción. Nada de lo que se está planteando, con excepción del Consejo, que podría ayudar y que además que sean más claros. Esto es como hablar de primer ministro y presidente del Consejo de Ministros. El Consejo Nacional de la Magistratura va a ayudar enormemente si es que hay calidad, si es que hay, pero no es todo el sistema de justicia. Están equivocando, Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, no es que van a mejorar todo el sistema. Estamos hablando de una parte de control, de funciones, de calidad, de moral, que tendrá que hacer el Consejo. Pero ya le están quitando algunas patitas, ¿no? Le están quitando y que deberían aumentar porque, como he dicho, a un miembro, y lo vemos en sus exámenes, le dicen usted es magíster, usted es doctor, y yo creo que el que lo pregunta debe tenerlo, debería tenerlo, ¿no? En fin, eso se verá en el debate de hoy día, que espero mejoren, dejen los 30 años de abogado pero que deben pasar al tribunal también como reglamento, ¿no? Importante, doctor. ¿Sabe cuál es lo importante? Que el día viernes ya la Comisión de Constitución tenía sus dictámenes listos, no solamente de los proyectos del señor Vizcarra, sino de todos los proyectos que han recibido desde el 2016 para reformar el sistema de justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura en especial, después de todo el escándalo, habían como 15 proyectos. Bueno, eso entonces, ya es político, lo que me quiere decir es que lo tenían y el presidente ha adelantado ya sin tocar. Ya tenían incluso en la agenda para el día lunes a las 9 de la mañana para reunirse en pleno para ver justamente estos dictámenes. Entonces, ¿cómo es posible? No me va a decir el señor Vizcarra que con todos los servicios de inteligencia que tiene, que dicho sea de paso, acusan a la gente que los está grabando cuando todos los despachos ministeriales tienen micros, ¿no es cierto?, del servicio de inteligencia, y eso todo el mundo lo sabe. No, pues eso no está permitido, ¿no? No está permitido, pero se hace, ¿no es cierto? Bueno, entonces, estamos no me va mal, a decir eso sí estamos mal. el presidente que no sabía, el día domingo que lanza su mensaje, no sabía que ya estos dictámenes estaban listos, porque ahora los medios dicen que gracias a la presión del señor Vizcarra, entonces se han apurado a sacar los dictámenes. Falso, pues, porque ya el viernes estaban listos estos dictámenes. Bueno, y no solamente de los parte proyectos ya yo del señor no tengo Vizcarra. acceso, ¿no? Pero, bueno, yo le digo porque a mí me claro, lo han pasado yo la felicito que usted esté asesorando, no, pero yo le digo algo. Y luego donoren, doctor. No, pero está Como bien, pero siempre hágalo con más fuerza, porque entonces oriéntelos bien, ¿no? Yo le pido por un favor. Un segundito, solo tenemos en el teléfono al congresista Miguel Castro de Fuerza Popular, hemos escuchado al congresista Clemente Flores, ahora escuchamos al congresista Miguel Castro para que nos cuente su posición sobre este pedido de confianza del presidente Vizcarra, bueno, en las formas del presidente del Consejo de Ministros y no del presidente. ¿Cómo está? Buenos días, congresista. Hola, Miguel, ¿qué tal? Gusto saludarte, buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias por atender la llamada. Cuénteme, ¿cómo ve el tema del ambiente para la presentación del jefe del gabinete el día de mañana? Bueno, yo lo que creo es que del parte del Parlamento siempre hemos dado respuestas claras y que la mejor respuesta que hemos dado hasta el día de hoy, que estamos dispuestos a escucharla, no hay ningún temor por la cuestión de congreso que se ha planteado, porque en principio, no solo yo, sino lo han dicho casi todos los especialistas, es una cuestión de confianza extraña y rara que no reviste, digamos, del sustento legal. De hecho, ayer la Junta de Portavoces le ha tenido que rectificar técnicamente y legalmente los errores en los que se había incurrido en la convocatoria, inclusive a la sesión del Pleno extraordinaria. Entonces, yo creo que más es un mensaje mediático que un mensaje que busque justamente hacer una reforma seria. Sí, pero una pregunta. Finalmente nos corresponde a nosotros, como Congreso de la República, hacer esta reforma, y se ha venido discutiendo. Ayer en la Comisión de Constitución hemos estado casi 12 horas. Correcto. De dictámenes que se ha venido discutiendo ya hace semanas, de un cronograma aprobado por unanimidad en la misma Comisión de Constitución. Correcto. Fuerza Popular, bueno, en sí el Parlamento ya había revisado, elaborado, habían dictámenes y el presidente de la República al final salió como tratar de enmendar la plana y no fue así porque ustedes ya habían avanzado con los dictámenes. Sí,
Claro, o sea, no solamente habíamos pasado con el dictamen, sino se ha ido puliendo algunos errores que el mismo proyecto de ley contenía, y aportes de todas las bancadas. Tanto así que el día lunes, que se escuchó, que fue ayer, ya estaba previsto en la sesión, ya estaba previsto en el propio cronograma que se aprobó en su momento, para que se discuta ya el dictamen final del CNM, porque hay predictámenes, ¿no? Claro, Hay claro. constantes predictámenes que se va de alguna manera moldeando según los aportes de los congresistas o según aportes de algún especialista. Pero ya el debate final estaba programado para el día lunes. Correcto. Ya había una especie de discrepancia entre la Comisión de Justicia y la Comisión de Constitución, y que finalmente terminó siendo utilizado para desprestigiar a la fuerza mayoritaria, cuando es natural además que una discusión, Miguel, puedes abstenerte. O sea, ese es pues, Correcto. el ejercicio. Entonces, esto simplemente es una parlamentario. movida Normal. política, según a su parecer, congresista Castro, para la tribuna. Yo lo que siento es que se está ganando un poco a las calles. O sea, de hecho, hemos pasado por una coyuntura donde hay un desprestigio de la clase política, hay una percepción de la población de que la clase política no ha respondido ante esta situación de los audio CNMs, y que tomó políticamente esa posición del presidente, o sea, estratégicamente bien hecha, creo yo, si tendríamos que decirle desde un análisis político, pero acá, más allá de hacer ejercicio político, también el país necesita respuestas claras respecto a la reconstrucción del norte, respecto, mira, yo represento una región donde los hospitales están francamente, absolutamente abandonados. Correcto. Donde el techo es de calamina. Ok, en una correcto, ciudad donde tiene congresista. 40 grados de calor. Entonces, yo creo que esta discusión ya la debemos acabar. Hoy día debatimos el CNM, hoy día se viene a aprobar la reforma del CNM, se viene ya debatiendo, porque se inició ayer el debate de la bicameralidad. Hay un tema ahí que seguramente nos va a generar un poco más de complicaciones, que está referido al número de congresistas, al número de senadores. Sí, eso sí no está desarrollado, el tema de la representación, bicameralidad. Pero tengo finalmente entendido. creo que vamos a salir Correcto. de todo esto, ¿no? Correcto. Muchas gracias, congresista, por atender nuestro llamado, y esperemos que el día de mañana la presentación del jefe de gabinete sea realmente sin muchos sobresaltos, pero que haya Yo creo que conclusiones no, claras. yo creo que va a ser muy tranquilo, ¿no? Ok. Porque hoy día, como te digo, podríamos haber aprobado ya, podemos inclusive aprobar hoy día hasta la bicameralidad. Ahorita Perfecto. que vamos a debatirla en la Comisión de Constitución, nos ponemos de acuerdo. Y ya Muy- habríamos avanzado con 2 proyectos de ley de reforma de los total de 4, ¿no? Muchas gracias por atender la llamada. Gracias. Gracias, No, Néstor. yo creo que este asunto es mucho más grave de lo que parece. O sea, no creo que sea simplemente un tema efectista de búsqueda de soporte popular que no se tiene legítimamente. Creo que el tema es mucho más grave. ¿Por qué razón? Porque en realidad lo que persiguen es cerrar el Congreso. O sea, el tema es ese de ¿Me fondo. permites una Y esto, interrupción, Beatriz? Sí, Dice, sí. La disolución del Congreso está amparada en la Constitución, como vacar al presidente. Por las cosas que tú estás diciendo, mañana no podría presentarse una vacancia. Porque indudablemente si hay delitos de esa magnitud que tú dices, no podemos tener un presidente delincuente, de acuerdo a tus expresiones. No puede permitirse no eso. solamente el presidente No puede está en permitirse. curso en una serie Por eso de te digo, delitos, mira, sino es más, todo cuando el escucho, equipo de por eso gobierno. no distraigamos las cosas, cuando escucho al congresista, está hablando de censurar a los ministros del ramo que no están cumpliendo con su labor. Ese es otro tema que podrían censurarlo. Pero si tú me estás llevando a un debate concreto, yo te diría, mira, justo ayer me dieron, y estoy revisando para ver esos errores, efectivamente, ¿no? Errores gramaticales, porque de legislatura extraordinaria a sesión no hay una diferencia, que deben tener cuidado, pues es el gobierno, es el presidente. Pero hay una cosa interesante, fíjate, aquí dice, ¿no?, a fin de que el presidente del Consejo de Ministros sustente la cuestión de confianza respecto de los ejes 1 y 2 de la política general de gobierno, sustentadas en la lucha contra la corrupción. El Congreso, claro, hay un agregado ahí muy pequeño, pero lo importante es eso. Podría, para ir sobre el tema y no aprobar, darle el voto de confianza en los puntos 1 y 2 y tener que desarrollarlo, pues. Tener que desarrollarlo, porque el punto 1 y 2 es la lucha contra la... A mí lo que me preocupa, mira Beatriz, te digo, ya estás hablando tú de algo Le mayor. hago una interrupción, doctor. que Con todo conste. gusto, sí. Le devuelvo la palabra, ha sido un lapsus, pero quiero que dejar constancia que el tema mayor es que no veo yo nada contra la corrupción. Y es más, pareciera una distracción, y aquí hay muchos graciosos que están pasando sin actuación del gobierno y sobre todo el sistema de justicia. Mira, si nosotros analizamos el escrito, el recurso
por el cual, el oficio por el cual este gobierno está planteando la cuestión de confianza, no es en función en sí mismo de sus proyectos de ley, sino dice en función de las políticas del gobierno. El gobierno no necesita llevar como cuestión de confianza sus políticas al Poder Legislativo, porque no corresponde hacer eso. Quien dirige la política de Estado es el presidente de la República, lo establece la Constitución, en el artículo 118. Entonces, no tiene por qué llevar sus políticas para que el Congreso se las apruebe. Entonces, esto es una trampita, es realmente una falacia, es un engaño que están haciendo, porque como no pueden llevar a referéndum los mismos proyectos, porque está prohibido, es por norma legal expresa, entonces, y menos tratándose de reformas constitucionales que tienen que seguir un procedimiento de reforma constitucional de acuerdo a la Constitución, valga la redundancia. Reforma constitucional en 2 legislaturas. Mira, ¿sabe lo que hay que hacer? Así es. Sí, pero mira, ¿sabe lo que hay que hacer, Beatriz? El fondo es convocar una constituyente y se acabó. El tema es ¿por qué? El Congreso... ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es el tema. ¿Por qué quieren cerrar el Congreso? No es que el señor Vizcarra quiere cerrar el Congreso. Es que en este momento, ese Congreso, dicho sea de paso, yo quiero aclarar que no soy fujimorista. No, pero no te vendría mal, no tiene nada de malo, no te vendría mal. Es que mucha gente que me escucha hablar de la manera que estoy hablando creen que estoy defendiendo a Fuerza Popular o a la mayoría del Congreso. Y no es cierto. Puedes defender eso, no es la institución. Si hay una persona que ha luchado contra el fujimontesinismo de los 90, en la que habla. Entonces, bueno, Keiko dice que también ha luchado contra ese fujimorismo, o sea que Keiko también dice que ha luchado contra ese fujimorismo de esa época, ¿no? De Montesinos y compañía. No lo creo. Pero bueno, el tema es por qué quiere cerrar el Congreso, doctor. Y lo que pasa es que tanto la clase política y menos todavía la población está enterada de lo que realmente está detrás. Y yo tengo una gran preocupación. En los años 90, cuando nosotros denunciamos la corrupción de Fujimori y Montesinos, la clase política muda. La población decía, ¿qué tienen estos locos? ¿Por qué denuncian al bueno de Fujimori que está haciendo cosas tan buenas? Y era que nosotros estábamos siguiendo todo el proceso de investigación de lo que pasaba en verdad en el país, como lo estamos haciendo ahora. Y enfrentamos esa lucha como la estamos enfrentando ahora, incondicionalmente. Nadie nos paga un centavo, afectándonos en nuestro ejercicio profesional, porque un abogado que se mete a pelear estas cosas, pues no lo busca para que defienda tu empresa, porque obviamente está en pleito con el gobierno. Entonces te digo, ¿cuál es el trasfondo? Su posición, doctora, es que hay intereses para cerrar un Congreso. El trasfondo me gustaría que en breve lo diga. Un sistema de corrupción económica internacional que está colonizando el Perú, que nos está imponiendo una agenda, un plan de dominación política, económica, social y cultural. Recién te das cuenta, hace muchísimo tiempo que tenemos una colonización política y mental aquí. Pero con el gobierno de Perón, de la cual hay que salir para adelante. Se ha hecho así, o sea, una metida de presión, o sea, el acelerador a fondo para imponernos esto, cambiarnos la cultura, pero tú tienes una mayoría parlamentaria que puede contrarrestar eso. Tomar los tribunales como elemento justamente de dominación, porque si hay opositores, simplemente o no les atiende sus demandas, ¿cómo tomas eso? O lo metes a la cárcel, que es lo que está pasando en otros países. Claro, ¿cómo lo tomas? No creo que te moleste que se haya pedido la detención de Cristina en Argentina, ¿no? No, eso es otra cosa. Entonces pero las referencias, aquí no se pone detención. Dime, ¿ahorita no hay corrupción entonces aquí? ¿Me vas a decir que...? Entonces sí, pues, pero no se está luchando contra la corrupción. Entonces ayúdame, ¿por qué no pedimos que la Comisión Internacional contra la Impunidad venga como en Guatemala? Doctor Calle, ¿a usted le consta que yo he sido directora general del Centro de Investigación de la Corte Suprema? La primera comisión de reforma y de anticorrupción que se creó en el Poder Judicial la hicimos en el año 83, cuando yo justamente estaba como directora del Centro de Investigación de la Corte Suprema. Beatriz, estamos hoy. Tú has dicho nunca antes se había hablado de anticorrupción. Beatriz, por favor. Hoy. Entonces, sí, todos los discursos. Pero en fin, no te voy a discutir. Estaba prohibido. Los jueces se molestaron cuando sacamos publicado en El Peruano la resolución que conformaba la Comisión de Lucha contra la Corrupción ahora sacan judicial. Comunicados por grupos, tanto jueces, tanto fiscales. Doctor, 1983. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, el gobierno de Belaúnde totalmente podrido, de acuerdo a lo que usted me dice. Nosotros no era el gobierno, era el Poder Judicial. Mamá mía, mire usted, y entonces, estamos ya... Entonces, mire, doctor, pero yo le pido un favor. ¿ya? No tenemos espacios para hablar. ¿Es verdad? Y entonces yo le pido... Estamos igual, le digo. Que en este momento, ¿no es cierto?, la población necesita saber la verdad. Es entonces, verdad. con gran esfuerzo, yo estoy viniendo a este programa para que la población se entere. Y no tengo ánimo de discutir con usted. Menos yo. Menos de ganar Beatriz, esta discusión. Lo que sí queremos es... No nos doctor, interrumpimos para poder... Claro. Escuchamos a la doctora. Lo que quiero es que gane el Perú, doctor.
No tengo interés de fastidiar a nadie, ni a Vizcarra, ni a su gobierno, ni a Peruanos por el Cambio, ni a Kuczynski. Quiero que prevalezca el bien y la verdad, la justicia y la dignidad de nuestra nación. Que no haya estos mecanismos de dominación que se están produciendo a través de decretos legislativos. ¿Usted revisó los decretos legislativos de Kuczynski? Los decretos legislativos que acaba de sacar Vizcarra. ¿Para qué quieren tantas facultades legislativas? ¿Sabe para qué? Para imponer la agenda del nuevo orden mundial. Nos están imponiendo los estándares, recomendaciones y compromisos del Perú con un sistema de dominación política, económica, social y cultural de nuestra nación. Nos están convirtiendo en colonia de un gobierno extranjero. Doctora, ¿me y permite nosotros una estamos interrupción discutiendo pequeñísima? sobre cosas que no son determinantes de la situación real del país. Okay. Doctora, la palabra... No, muy doctor pequeña, Cáez, muy sí. pequeña, porque todo está base a decretos legislativos. ¿Quién otorga los decretos de las facultades de decretos legislativos? El Congreso otorga El Congreso, las facultades. Pero acá viene y el entonces, ¿qué control hacemos con constitucional esta que se tiene que mayoría? hacer. Pues no, también el Congreso puede controlar cada decreto legislativo que viene. Y si no lo hace, puede interponerse los recursos Y lo en la está de haciendo inconstitucionalidad ante el Tribunal Con muchas Constitucional, ¿no? dificultades lo está haciendo. Bueno, pero Porque eso se ya les ha pasado varias cosas, ¿no? Se les está pasando todo. Entonces, aquí estamos en un problema que yo creo, al final, cuando lo escucho, lo que deberían hacer mañana es aprobar que se puede convocar una asamblea constituyente. Y se acabó el tema, porque veamos el pueblo cómo se expresa. Yo veo como muy buena solución convocar una asamblea después de lo que constituyente. escucho todo, no queda sino una asamblea constituyente, que Pero puede lo que me funcionar sorprende es que paralela. los abogados están promoviendo la ruptura constitucional. No, un ratito, no, la no, asamblea... ruptura. Pero Perdóname, una asamblea cuando yo- constituyente para pero hacer una escúchame, constitución, escúchame un eso es ratito. cambiar la constitución. Yo estoy ¿no? planteando que mañana se inserte un artículo. Justamente la tradición en el Perú y en muchos lugares es que sea extraconstitucional. Lo que se puede aprobar es que se inserte un solo artículo. Esta constitución también puede reformarse vía una asamblea constituyente convocada por el presidente, por un número de congresos, en fin, ya esa es una cosa técnica en que la doctora puede Doctora. ayudar. Y con eso que se convoque, porque al paso que va, ayer también he visto que quieren agregar una cosa, otra cosa, entonces va a salir un talonario de Bueno, que preguntas. agreguen fundamentalmente por la- si el Perú debe entrar o no al Club de París. Porque esa es la madre del cordero, de toda esta corrupción está. internacional ligada con la local. ¿Y quién, Bueno, es, vamos a- quién sí. es el asesor del presidente que le está diciendo, Bueno, haz esto, haz problema? esto, He haz esto? escuchado al doctor Bernales, Enrique Bernales Ballesteros, justamente decir esto, que él se ha reunido, ha comentado con todos los constitucionalistas conocidos y ninguno ha sido convocado. La pregunta de los 500.000 reales Pero es, la han llamado ¿cómo es posible, no es cierto, que un tema tan delicado que va a afectar la vida de la nación trascendentemente, cómo es que no haya contado con ningún constitucionalista de peso? Ninguno. ¿No es cierto? No, a mí tampoco me han llamado. A mí que me ha llamado es una amiga a decirme, mira, ya tenemos los proyectos listos, revísalos y dame tu opinión. Eso me lo he dicho el día viernes, por eso sabía perfectamente que los dictámenes ya estaban listos. Pero ¿sabe qué es lo que es importante? Yo le he escuchado a usted con atención y he escuchado a una congresista decir, no quieren que avancemos porque tenemos a todos, a toda la podredumbre, ¿no? Y una vez que la denuncien, que la hagan pública, porque estamos en un momento de poner las cosas en su sitio, porque Listo. si no, Acá no hay el constitución. que va a entrar el dictadura, dictadura. Doctora, para cerrar, pueblo. la Dictadura salida. con protesta en todo Sí, 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 caso, sí. ¿eh? Con protesta. La salida, en 30 segundos. ¿Cómo salimos de esta crisis institucional? Hay que sacar a Vizcarra, hay que darle la confianza para que no se rompa el orden constitucional. ¿Cuál es la salida? 30 segundos. Yo creo que el señor Vizcarra y su gobierno ya quebraron el orden constitucional y que la única salida a esto es que el Congreso dé los pasos que establece el artículo 113 y 115 de la Constitución y que en realidad convoque a nuevas elecciones y que en un nuevo gobierno convoque a una asamblea constituyente para hacer la reforma estructural que el Perú necesita de modo integral. Correcto. La salida, Si la doctor. doctora lo que dice es totalmente cierto, ya se aprobó el derecho de insurgencia y los que nos están escuchando y cualquiera, ya sea vía las armas, vía civil, pueden levantarse para tumbar el sistema, porque sería con gobierno, parlamento, ¿no? Que además la gente quiere que se cierre. Yo creo que con un poquito, hagamos el último esfuerzo, ¿no? 20 segundos. Asamblea Constituyente insertada en la Constitución, pero que no perdamos de vista y se apruebe lo del Consejo sin restricciones, 30 años, etcétera. ¿Por qué? Porque sin Consejo estamos paralizados en cuanto pareciera que el Congreso le hubiera dado facultades para proteger a muchos jueces, porque no hubo necesidad de proceder así, eso sí le digo, no había necesidad de disolver un organismo constitucional independiente, se ha podido salvar algunas cosas sin perjuicio de que continúe la reforma del Consejo. Pero ya estamos ante una cuestión de hechos,
hay que salir, no queda otra cosa. Bueno, yo les agradezco a A los dos, usted. al doctor Con este Fernando gobierno Calle, legitimado. le Que una vez hay agradezco. que tumbar la doctora, coja usted las armas, yo las sigo porque esto es un acto de Sigamos con el insurgencia. debate que todavía De legitimidad hay mucha constitucional, tela doctor. No, pero ya hay violación para a la cortar. Constitución. Vámonos, agradeciéndole La también legitimidad la da el a pueblo, la doctora no. Mejía y al doctor Calle. Nos vamos a un corte comercial. Ya está aquí en los estudios No Enrique están los Cornejo. candidatos a la alcaldía más Vamos fuertes. a conversar. Enrique aquí. Cornejo tiene el voto del doctor Calle Total, también esa acá. prista han dado una consigna partidaria. Vámonos Dice que a un corte comercial y regresamos con más en UCI Noticias.